Profanidad. Y feliz sábado tengan cada uno de ustedes que nos sintonizan en esta hermosa mañana. Apreciados hermanos, muchísimas gracias por su presencia con nosotros durante toda la programación semanal de nuestra Semana de Oración, Fundamentos de la Educación Adventista. Con seguridad hemos disfrutado y hoy queremos darles una cordial bienvenida a este programa especial de sábado. Por favor, acompáñenos en esta alabanza, el himno número 14, que se titula Engrandecido sea nuestro Dios. Cantemos para nuestro Padre Celestial. Después de haber alabado a nuestro Dios con esta hermosa ofrenda musical, vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, es nuestro privilegio, Señor, estar delante de tu presencia y pedir perdón por nuestro pecado. Gracias, oh Dios, porque cuando venimos a ti y pedimos perdón por nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. En este momento, rogamos la presencia de tu Espíritu Santo, rogamos tu dirección a través de toda la programación y permite, Señor, que podamos acercarnos más a ti. Que tu bendición esté de manera especial con la persona que has elegido para trazar tu palabra. Queremos tu bendición sobre cada uno de los enfermos, sobre cada uno de los amigos que nos acompañan y sobre cada uno de los hermanos. Quédate pues con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Parte de nuestra adoración es devolverle a Dios lo que le corresponde. En estos momentos, tú ahí en casa puedes apartar la parte que es para Dios. Y mientras hacemos eso, por favor, disfrutemos de este hermoso video. Querida, ¿puedes pasar por la tienda y traer algo para comer? Este es un pedido muy común en cada pareja casada, pero para Marcos, un joven pastor adventista, fue muy difícil de escuchar.
Recién casado, mientras el país estaba dirigiéndose a las tasas de hiperinflación, Mari y Marcos estaban enfrentando también una pequeña crisis financiera después de que decidieron aumentar el porcentaje de sus ofrendas regulares de 3 a 5%. Ellos todavía tenían 2 semanas antes de recibir sus próximos sueldos y ya no les quedaba dinero, ni siquiera para comprar comida. Después de derramar su corazón a Dios esa mañana, Marcos encontró dinero inesperado en un bolsillo, que era apenas suficiente para comprar plátanos. Sorprendentemente, ese día se dio cuenta en la tienda que el dinero en realidad era suficiente como para comprar también una docena de naranjas e incluso algunos zapallitos. ¿Cómo pudo pasar si los precios nunca bajan durante una condición de hiperinflación? Más tarde, el mismo día, mientras alimentaba a sus pollos en el patio, un vecino le ofreció lechuga y col, repollo de su jardín. Mientras Marcos terminaba de alimentar a sus pollos, el sonido de una palta cayéndose le recordó que más temprano un pastor vecino le había pedido recoger sus paltas y le dijo que compartiría la mitad de su cosecha con él. Cuando Mari llegó a casa, no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Plátanos, naranjas, zapallitos, lechuga, col, repollo y paltas. La pareja dobló sus rodillas ante los productos para agradecer a su proveedor por tantas bendiciones. Entendiendo que sería imposible para ellos comerse todo, Mari sugirió que podrían compartir la comida con los padres de Marcos. Esa noche, en la casa de sus padres, después de compartir los productos, su mamá le ofreció 2 hogazas de pan integral y 3 litros de leche. Mientras Marcos manejaba de regreso a su casa, lágrimas de asombro brotaban de sus ojos por la misericordia de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así como devuelves los diezmos y las ofrendas regulares, pongamos nuestra confianza en sus promesas fieles y verdaderas. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero Dios. Ha llegado el momento especial para que todos los pequeños puedan disfrutar de una hermosa historia. Hola amores, estamos de vuelta con nuestras historias bíblicas, ¿verdad? El de día de hoy se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 2 y el versículo 3 en adelante. Quiero leerles solo el versículo 3. Dice así: pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cesta de juscos y la calefateó con asfalto y brea. Colocó al niño en ella y lo puso entre los juncos a la orilla del río. Interesante, una cesta. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba poniendo en esta cesta? Nuestra historia hoy es muy interesante. Es una historia de un bebé de nombre Moisés. ¿Qué sucede con este bebé Moisés? El rey en ese tiempo era un rey malo. Y como el pueblo de Israel estaba creciendo en número y en cantidad, él decidió, iban a matar a todos los niños de 3 años para abajo. Entonces, Jocabed, ella había orado mucho por su bebé Moisés. Ella quería mucho a su bebé. Ella no quería que le sucediera nada malo. Entonces ella oraba a Dios. Dios, ayúdeme. Ayúdeme a conseguir una solución. No quiero que mi hijo muera. Y ella era fiel a Dios. Amaba a Dios. Entonces Dios le responde su oración. Y Dios le da la idea de hacer una cesta. Entonces ella crea una cesta. Después de tomar su tiempo en hacer su cesta, lo alistó, lo arregló. Pero Moisés estaba creciendo. Estaba ya que lloraba mucho. No llore, bebé Moisés, no llore. Pero él no dejaba de llorar. Entonces ella tenía que arriesgar, confiando en Dios que Él lo iba a proteger. Entonces pone a su precioso bebé dentro de la cesta. Ora a Dios y le pide: Dios, cuide mi bebé. En tus manos lo pongo, tus manos lo encomiendo. Yo sé que tú tienes el poder de cuidarlo. Entonces manda a su hija mayor de nombre Miriam con el bebé y ella
van al río, pone la cesta en el río. Otra vez dobla rodillas y ora a Dios. Dios, protege a mi bebé. Y le dice a su hija, cuídelo, mírelo, vaya por las orillas a ver dónde Dios va a enviar esta cesta con mi bebé. Y aquí está. La princesa del palacio estaba bañándose en el río. Imagínense cómo es Dios. Está bañándose con todas sus sirvientes. Y de repente oye, y escucha el llorar de un bebé. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ese sonido? Y vaya, búsqueme, ¿qué pasa? ¿Por qué está escuchando ese sonido? Y empiezan a buscar y encuentran la cesta con el bebé. Claro, la cesta era como esta, está tapado, no se podía ver. Entonces el bebé Moisés se había despertado, tenía hambre y estaba llorando. Entonces ella decide abrir la cesta. Cuando ella abre la cesta, mira que es un hermoso bebé. La princesa siempre quería un bebé. Entonces ella consideró que fue su oración contestada, que Dios lo había enviado para ella. Decide llamarlo Moisés, que significa sacado de las aguas. Entonces Moisés crece y él se convierte en un gran personaje para Dios, un gran servidor de Dios. Es increíble cuando uno se deja usar, los milagros que Dios puede hacer a través de nosotros. Moisés se convirtió en un gran general de Egipto, en príncipe de Egipto, pero él no sabía que Dios tenía otros planes para él. Después, ¿qué hace? Moisés se convierte en la persona que Dios usa para salvar a su pueblo Israel de más de 400 años de esclavitud. Imagínense, a través de Moisés, Dios hizo caer sobre Egipto 10 plagas y después fueron liberados. Qué bonito es nuestro Dios. Moisés fue una de las personas que escuchó a Jesús, a Dios hablar a través del fuego, y Dios le dio esa misión. Si nosotros estamos dispuestos, Dios también quiere usarnos. Dios tiene grandes cosas programadas para nuestras vidas. Solo falta aceptarlo, creer en Él, confiar en Él y hacer su voluntad. Muchas gracias. Ha sido una hermosa historia. Estoy segura que tanto niños como adultos hemos disfrutado de ella. Y ahora vamos a disfrutar de una ofrenda musical. Que la honra y la gloria sea para Dios. Solo puede darme tu presencia, esa paz que solo encontraré en Jesús, mi Jesús. Por años lejos de ti estuve yo, lejos de mi salvación, cuán perdido estaba yo. Y Jesús tocó mi corazón, me dio la salvación y una nueva criatura soy. Dame la paz que solo pueden darme tu presencia, esa paz
Dame la paz que solo puede darme tu presencia, esa paz que solo encontraré en Jesús, mi Jesús. Si estás perdido en la oscuridad, tu vida en soledad, y no puedes escapar, si tu corazón abres hoy a Jesús, seguro puedes estar, que tu vida Él cambiará. Dame la paz que solo puede darme tu presencia, esa paz que solo encontraré en Jesús. Dame la paz que solo puede darme tu presencia, esa paz que solo encontraré en Jesús, mi Jesús. Hoy encontré esa paz que solo tú me puedes dar, que solo tú me puedes dar, Jesús. Sin duda alguna, hermanos, hemos disfrutado durante cada una de las noches de esta semana. Y por supuesto, hoy sábado seguiremos disfrutando y estamos seguros de eso. Queremos dar un agradecimiento especial al pastor Joel Gutiérrez por dejarse usar por el Espíritu Santo de la manera como lo ha hecho. Y nuevamente lo invitamos para que nos acompañe a seguirnos ayudando a acercarnos más a nuestro Salvador. Pastor Joel Gutiérrez, el tiempo es suyo. Finalmente hemos llegado al final de nuestra semana de énfasis sobre educación. Ha sido un verdadero placer compartir con todos ustedes. Me he sentido muy feliz, especialmente al explorar un tema tan apasionante para mí como es la educación. Quiero agradecer a todos los que en este momento se están conectando, a aquellos que se han conectado durante toda la semana, que han disfrutado cada uno de los temas junto con este servidor, y aquellos que están haciéndolo hoy, nuestra última sesión para escuchar este tema, que creo que de todos los que hemos compartido durante la semana, está muy cerca de mi corazón este tema, porque creo que es determinante para nuestra escatología bíblica como iglesia, y explorar el papel de la educación adventista en el marco del tiempo del fin creo que es fundamental, y al entenderlo, y si lo hiciéramos cada vez más, replantearíamos muchas cosas, incluso dentro de nuestras instituciones educativas y nuestra forma de hacer iglesia y hacer familia. Así que bienvenidos a esta ocasión, a este tema tan importante, educación para el tiempo del fin. Como solemos hacer siempre, cada día, vamos a hacerlo en esta ocasión, vamos a orar para pedir la bendición de Dios sobre este tema. Nuestro Padre y nuestro buen Dios, Señor, una vez más nos acercamos hasta tu trono de gracia, reconociendo cuán miserables y pecadores somos, Señor,
pero al mismo tiempo reconociendo en Cristo Jesús, nuestro Salvador Redentor. Queremos en esta hora crucial de la historia ponernos en tus manos, Señor, para ser utilizados por ti. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante: la educación adventista en el tiempo del fin. Señor, necesitamos la asistencia de tu Espíritu Santo. Ven a nosotros, llénanos de tu presencia, oh Dios, en esta hora, y háblanos a través de tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, un saludo de paso a todos los hermanos a lo largo y ancho de Honduras y que están compartiendo en esta ocasión con nosotros. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hemos platicado en esta semana sobre distintos aspectos de la educación adventista, desde la cosmovisión hasta los socios de la educación, el papel de la familia, el papel nuestro en medio de una sociedad descompuesta. Todos estamos de acuerdo con eso porque lo vemos cada día en vivo y a todo color, no solo a través de la pantalla del televisor, noticias, sino también en las calles de nuestras ciudades. Hay un concepto bíblico dentro del conocimiento de la palabra que está allí y que se repite constantemente y que es fundamental para entender todo esto, y es el conflicto de los siglos. La Biblia nos muestra y nos enseña que todos nosotros estamos envueltos en un conflicto universal y que ese conflicto universal no inició aquí en la tierra. Ese conflicto universal inició fuera del planeta Tierra, en el cielo, dice la palabra de Dios, pero que luego se traslada al planeta Tierra y que involucra a la primera pareja, Adán y Eva, y por consecuencia, pues a todos nosotros. Pero también la Biblia me dice a mí quiénes son los protagonistas principales de ese conflicto. Dios por un lado y el diablo por el otro. Ese conflicto que inició en el cielo se traslada a la tierra. Los protagonistas no cambian, solo que ahora la raza humana está envuelta en ese conflicto. ¿Qué busca cada uno, cada parte? ¿Qué pretende cada parte? Inicialmente, el diablo pretendía usurpar el lugar de Dios en el cielo. No lo logró. La Biblia dice que fue expulsado del cielo y que vino a dar a esta tierra. Pero en nuestro contexto, aquí en el planeta Tierra, ¿qué pretende el diablo y qué pretende Dios? Nosotros estamos en medio de ese conflicto. ¿Qué pretende Dios? Dios pretende el control de nuestras vidas. ¿Qué pretende Satanás? También el diablo pretende el control de nuestras vidas. ¿Cuál es la diferencia? Es la vía a través de la cual cada uno de ellos pretende lograr tal objetivo. ¿Cuál es la vía de Dios? El amor, el llamado, la ternura, con cuerdas de amor, dice la Biblia. Dios nos hace un llamado al corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Yo estoy a la puerta y llamo, dice la palabra de Dios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, que Dios pretende accesar a nuestro corazón mediante el ejercicio de nuestra voluntad. Él no nos fuerza, Él no nos obliga, Él solo nos invita. Por eso es que Juan 3:16 dice, el que creyere, para todo aquel que cree, tendrá vida eterna. Por otro lado, el diablo también pretende igual, solo que él sí lo hace a engaños, mentiras, pretensiones e incluso nos obliga. Y de ese modo se desarrolla esta batalla infernal, tremenda, ¿por el control de qué? Por el control del corazón y de la mente del ser humano. En el marco de este pensamiento es que quiero trazar el tema de esta hora. Ustedes saben, amigos, que de todos los campos de investigación
Quizás no hay uno que sea tan fascinante como el estudio de nosotros mismos. Podemos estudiar las estrellas, el universo, el mar, el espacio estelar, qué sé yo, pero de todos los estudios, todo el campo de investigación que podamos nosotros abordar, el estudio de nosotros mismos como seres humanos es el más fascinante que existe. Es por la complejidad de nuestro diseño. Es imposible no sorprendernos al conocer más acerca de cómo nosotros estamos diseñados. Es fascinante. De todas las partes del organismo humano que pudiéramos nosotros estudiar e investigar, el cerebro humano es uno de los órganos más complejos y misteriosos. Su estudio y la comprensión de su funcionamiento resultan tan complicados, queridos amigos, que hoy día apenas conocemos una minúscula parte de sus capacidades. Lo que hace que nosotros seamos tan especiales es el don del pensamiento creativo y complejo. Esa es la diferencia entre nosotros y los animales, por ejemplo. La coordinación de varios sistemas del cuerpo. El cerebro es el elemento clave del sistema nervioso que consta de cerca, y sorprendámonos, de 100.000 millones de células nerviosas o neuronas. Es impactante. El cerebro es responsable de supervisar y regular las acciones y las reacciones del cuerpo. Es decir, todos nuestros movimientos, incluso aquellos que son inconscientes, están regulados por el cerebro. Se analiza la información sensorial o las señales recibidas a través de las neuronas y responde continuamente controlando las funciones del cuerpo. Muchos de estos procesos se dan inconscientemente, ni siquiera nosotros nos damos cuenta de eso. Ahora bien, por muchos años, cuando se deseaba conocer cómo funcionaba el cerebro, los científicos y médicos tenían que extraer un cerebro de un cadáver y empezar a estudiarlo. Sin embargo, hace algunos años eso empezó a cambiar. Cuando apareció, por ejemplo, la neuroimagen, la resonancia magnética cerebral, que son instrumentos que ahora permiten hacer un escáner del cerebro de una persona viva, cosa que nunca se había podido hacer. Es decir, que ahora los científicos y médicos pueden estudiar el cerebro, observarlo, mirarlo, mientras una persona hace lo que cotidianamente siempre ha hecho. Es impresionante lo que podemos llegar a descubrir y de hecho lo que hemos descubierto a partir de estas premisas científicas. Debido a esto surgen nuevas ciencias, como la neurociencia. La neurociencia es un campo unificado que abarca un conjunto de disciplinas científicas que buscan, ¿qué cosa? Comprender la estructura del cerebro y cómo éste funciona. Nunca antes ha habido tanto interés. Por eso es que en la década del 90, aunque estos descubrimientos se vinieron haciendo décadas anteriores, pero en la década del 90 hubo una explosión sobre el conocimiento del cerebro. Se escribieron miles y miles de páginas, libros, artículos, y a la década del 90 se le llamó la década del cerebro. Ahora, a esta disciplina de la neurociencia pertenece lo que hoy nosotros conocemos popularmente como neuroeducación. ¿Qué es la neuroeducación? La neuroeducación es la nueva visión de la enseñanza. Está basada justamente en el funcionamiento del cerebro. Es decir, que se aplica todo lo que se sabe del cerebro y cómo éste funciona a favor del aprendizaje y de la enseñanza. Miren cuán vital es la comprensión del cerebro, porque el cerebro tiene que ver y participa con todos los procesos de aprendizaje. Además de que los científicos invierten recursos en investigar cómo funciona el cerebro, cada día más y más recursos. Ahora, pregunto, ¿por qué hay tanto interés en entender el cerebro? ¿Por qué hay tanto interés en entender cómo funciona el cerebro? Les voy a dar algunas razones. Primero, porque aquí, en el cerebro, está el centro de nuestras emociones. Y una de las cosas que ha descubierto la ciencia es que las emociones tienen mucho que ver con nuestras decisiones. No hay decisión que nosotros tomemos que no consultemos nuestras emociones.
Por esa razón, en el intento de descubrir cómo deciden las personas, necesitamos entender cómo funciona el cerebro. Y al entender cómo funciona el cerebro, entenderemos cómo funcionan las emociones que nos llevan a tomar decisiones. Y en un momento usted va a ver cuán importante es esto para los efectos del conflicto final. Número 2, la importancia de comprender el cerebro, porque aquí está el centro de las decisiones, ya lo hemos dicho, es decir, que el proceso para la toma de decisiones comienza y termina en el cerebro. Si nosotros llegamos a entender cómo funciona esta dinámica, lograremos entender cómo funciona la toma de decisiones. ¿Por qué decide la gente por determinadas cosas sí y por otras cosas no? ¿Por qué a esta persona le gusta esto y a esta otra exactamente eso le desagrada? Lo otro es porque lo que ocurre en el cerebro termina por regular y determinar todas nuestras acciones. Y porque ningún proceso de aprendizaje se puede dar fuera del cerebro. Ahora bien, debo decirle que no solo los científicos tienen interés en nuestro cerebro. Dios también lo tiene. De hecho, Dios creó el cerebro. Dios diseñó esta máquina. Pero hay otro ser que también tiene interés en el cerebro, justamente por las mismas razones que ya hemos mencionado. Y ese es el diablo, Satanás. Pero entonces, ¿qué tiene que ver cómo funciona el cerebro con el conflicto final de esta tierra? Quiero invitarlos al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 12. Mientras buscamos este capítulo, que de hecho el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, tiene coincidencia con el primer libro de Génesis. El primer libro de Génesis nos dice que el hombre fue creado perfecto. Pero como vimos esta semana, en Génesis capítulo 3, versículo 15, inicia un conflicto de orden universal, o se traslada ese conflicto a la tierra que inició en el cielo, y ahora los protagonistas no principales, pero están involucrados allí, es la raza humana, la familia, la iglesia y Satanás en el intento de destruir a la raza humana. Quiere decir que debemos partir de esta premisa importante. Necesitamos entender que lo que el diablo pretende es destruirnos, acabarnos, acabar a la familia, acabar los hijos, acabar nuestra sociedad. ¿Cómo lo está haciendo? Y eso es lo que vamos a descubrir, Apocalipsis capítulo 12. En este capítulo 12 del libro de Apocalipsis, versículo 8 en adelante, encontramos cómo describe la Biblia este conflicto, el inicio de este conflicto. Leamos, dice el versículo 7, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, ¿quién es Miguel? Miguel es Cristo Jesús. Y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es interesante cuando exploramos el relato bíblico y descubrimos que todo esto en el que estamos envueltos inició paradójicamente en el cielo, un lugar perfecto. Y esa batalla, como ya hemos dicho, se dio entre Miguel, que es Cristo por un lado, y sus ángeles, y el diablo y sus ángeles, pero la Biblia dice claramente que no prevalecieron. La traducción nos permite entenderlo como de la siguiente forma: no tuvieron fuerza. Es decir, la expresión no prevalecieron se podría traducir mejor: no tuvieron fuerza. Es decir, el diablo no tuvo fuerza. ¿Sabe, amigo? Cuando Cristo está en tu vida, el diablo no tendrá fuerza para destruirte. Será acabado y será destruido. Ahora, hagamos un paréntesis un momento en el relato de Apocalipsis. Y quiero mostrarles un poquito el papel del cerebro, de la mente, en todo este conflicto. Génesis 6:5, que ya lo hemos visto en la semana, nos muestra una descripción cruda y lamentable de la condición de la humanidad después del pecado. Y vio Dios, Génesis 6:5,
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Como podemos notar aquí, el autor bíblico dice que el problema de las personas antes del diluvio estaba en su corazón. Todo designio de los pensamientos. ¿A dónde se producen los pensamientos? En la mente. ¿Dónde estaba el problema de la gente antediluviana? En la mente. Ahora bien, dice la palabra del Señor en Jeremías 17:9. Jeremías 17:9, hablando de ese mismo corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Mire cuán crudo es el profeta Jeremías. ¿Cómo es el corazón? ¿Cuál corazón? De aquel que habla Génesis 6:5, cuyo pensamiento es de continuo al mal. Ahora Jeremías dice que ese corazón, esa mente es perversa. ¿Quién la conocerá? Pero amigos, ¿cuál es la consecuencia de tener un corazón y una mente perversa? ¿Cuál es la consecuencia de tener una mente enferma y dañada por el pecado? El problema es que un corazón perverso y malo produce pensamientos y acciones perversas también. ¿Por qué razón? Porque los datos que entran a nuestra mente, y esto lo ha descubierto la ciencia recientemente, y lo ha confirmado. Los datos que entran a nuestra mente y nuestro inconsciente son la materia prima de nuestras acciones. Esto es poderoso, especialmente cuando vamos a Deuteronomio 11, que es un texto que estudiamos en esta semana. ¿A dónde deseaba en Deuteronomio 11 Dios que los padres fijaran los principios divinos en su mente y en sus manos? Que son dos figuras que nuevamente encontramos en Apocalipsis capítulo 13, la mente y la mano. ¿Qué representa la mente? La mente es de donde salen las decisiones, la mente es de donde salen las emociones, la mente es de donde se fabrican las acciones de las personas. Ahora bien, Jesús mismo en Mateo capítulo 15, versículo 19, Mateo capítulo 15, versículo 19, lo dice de esta manera: porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El problema del ser humano está en su mente, no en las acciones que ejecuta. Porque si tú transformas la mente de un individuo, si tú transformas el corazón de un individuo, tú vas a transformar todo lo demás. Pero si tú intentas transformar el hacer, por eso decíamos esta semana, el ser, hacer y tener, ¿cuál es lo más importante? Es el ser, porque el ser representa el carácter, el ser representa la mente, el ser representa el cerebro, que es el génesis de los pensamientos, es el génesis de las acciones. ¿Quieres cambiar y modificar y transformar las acciones de un individuo? Cambia el origen de esas acciones. ¿Y dónde está el origen de esas acciones? Jesús mismo dice que del corazón salen los malos pensamientos. Luego se genera en acciones, ¿como cuáles? Como los homicidios, como los adulterios, como las fornicaciones, como los hurtos, como los falsos testimonios, como las blasfemias. Entonces, lo trágico de todo esto es lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo, mire, tremendo esta información. Dice el apóstol Pablo: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y podemos seguir la lista. Ahora, vamos a conectar esto con lo que hemos estudiado en la semana. Dijimos recién, comenzamos en la semana, que lo que el hombre perdió en el huerto del Edén, por un lado fue la imagen de Dios. Por otro lado, el carácter fue dañado, distorsionado su naturaleza. Y en tercer lugar, trajo esas dos primeras cosas como consecuencia ser expulsados del huerto del Edén. Pero Dios tenía planes de retornar al hombre, al huerto del Edén, a la humanidad. La Biblia habla de una tierra nueva y un cielo nuevo, de la nueva Jerusalén. Pues esa nueva Jerusalén equivale a ese Edén
que se perdió en el Génesis. Pero para poder llegar a esa nueva Jerusalén, ¿qué necesita? Aquí la Biblia dice que para poder heredar el reino de los cielos, nosotros necesitamos ser cambiados de adentro hacia afuera. ¿Por qué razón? Porque del corazón, señores, de la mente salen las malas acciones. Y la Biblia dice claramente, según el apóstol Pablo, que esas malas acciones, una persona que cultive esas malas acciones en su vida, no podrá heredar el reino de los cielos. Por esa razón, queridos amigos, el problema más grave del ser humano está adentro. Es su corazón irregenerado, es su mente perversa. Entonces mire una cosa tremenda. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Hablando de esa mente de la que estamos describiendo, hablando de ese corazón, ¿qué ocurre? Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué dice el Pablo? Los designios de la carne no son enemistad contra Dios. Es decir, cuando tú operas desde tu naturaleza carnal, tu naturaleza dañada y pecaminosa, te conviertes en enemigo de Dios. Un texto más. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque solo se han de discernir espiritualmente. De allí entonces que la Biblia nos muestra y nos enseña que lo único que Dios pide de nosotros es el corazón. ¿Por qué la Biblia no nos pide otra cosa? Dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué razón? Porque el mayor problema del ser humano es el corazón. Porque una persona cuyo corazón no ha sido tomado por Dios, no por la fuerza, sino dado voluntariamente de parte nuestra, no ha sido transformado. Y al no haber sido transformado, la Biblia declara que somos enemigos de Dios. Y siendo enemigos de Dios, no podremos heredar el reino de los cielos. Una mente así es imposible que se someta a Dios. Aquí es donde está el problema, señores y señoras. Dios quiere accesar al corazón, porque al tener control de nuestra mente y corazón, podrá regular a través de nuestra mente y nuestra conciencia nuestras acciones. Es interesante que la palabra conciencia, ya que hablamos de conciencia, solo aparece una vez en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y aparece en el Salmo 16, 7, cuando el salmista dice, aún en las noches me enseña la conciencia. ¿Por qué la conciencia es tan importante? Porque Dios te habla a través de la conciencia. Entonces mire que el rompecabezas está tomando su lugar, está armándose. ¿Por qué el diablo está interesado en tu mente? ¿Por qué el diablo está interesado en la mente de tus hijos? ¿Por qué el diablo está interesado en influenciar en la mente de tus hijos? Porque si el diablo mina la mente y el cerebro de tus hijos, sacó a Dios de la ecuación. Es imposible que un individuo entienda, logre comprender el plan de Dios para su vida si su mente está corrupta y capturada por el diablo. Por eso lo primero que necesita Dios tomar control es la mente y el corazón. Ahora, en la recta final de nuestro tema hoy, aunque hay mucho más que decir, pero este tema, por eso es que es tan fascinante, vamos a volver a Apocalipsis y ustedes se van a dar cuenta que el tema de la mente, el corazón, el cerebro, tiene un papel determinante en el conflicto final, en el desenlace del conflicto final, y por ende la educación, porque la educación trabaja con el cerebro, porque la educación no se puede dar fuera del marco de los procesos mentales, fuera de la estructura mental y psicológica de un individuo. Entonces el diablo también está interesado en la educación. Si nosotros tenemos un modelo ideal de educación para formar el corazón, para transformar la vida de un niño, también el diablo tiene un modelo educativo para pervertir la mente de ese niño y sacar a Dios del corazón de ese individuo. Quiero hacer un brevísimo repaso de estos dos capítulos en 2, quizás 3 minutos. El capítulo 12 del libro de Apocalipsis nos muestra
igual que Génesis, capítulo 3, a una mujer y a un dragón, en este caso, a una serpiente. Exactamente igual que en Génesis 3:15. Aquí nuevamente nos encontramos con la mujer y la serpiente. En este caso aparece la mujer vestida de sol, es la iglesia. Luego aparece el dragón queriendo destruirla. Está encinta, dice la Biblia, pero el diablo intenta acabar con el Hijo, que es Cristo, pero dice la Biblia que es arrebatado para el cielo, para Dios y su trono. Es decir, que en este primer intento el diablo no lo logra, no logra su propósito. La iglesia sale ilesa, Cristo sale ileso, triunfando en la cruz del Calvario. Luego de eso, dice la Biblia, versículo 10, entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Nótese aquí que la iglesia sale triunfante una y otra vez. El diablo no logra su intento en todo el capítulo. Finalmente, en el versículo 17 del capítulo 12, dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Usted nota, en principio intentó acabar con la mujer que estaba encinta. Se abalanzó contra su hijo, no pudo. Luego se abalanzó contra la iglesia, la persiguió durante la Edad Media. Es lo que expresa aquí la profecía. No lo logró. Dice la Biblia que salió triunfante la iglesia, a pesar de que eso costó la sangre de miles y miles y quizás millones de mártires. Como no pudo destruir la iglesia, en el versículo 17 dice entonces. Ese entonces es significativo, significa que no tuvo éxito. Ahora encontramos al dragón lleno de ira contra el resto, es decir, los descendientes de la mujer, de la iglesia, y se va a hacer guerra contra ella. Para lograrlo, en el capítulo 13, el dragón levanta dos grandes instituciones con el fin de arrasar y destruir la iglesia. Aquí en este capítulo ya estamos en el ocaso de la historia y quiero hacer notar lo siguiente. Lastimosamente no podemos entrar en detalle dentro del marco profético y de los detalles proféticos de estos capítulos, pero necesitamos llegar al meollo del tema de esta hora. Dice que este poder, versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nótese que el control y la hegemonía de este poder satánico es en todo el mundo. Es en todo el planeta. Toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora, esto es interesante porque son los mismos términos que aparecen en Apocalipsis 14:6. Solo que en el contexto del último mensaje. Por un lado, en el capítulo 13:7 encontramos la última intentona del diablo por socavar y destruir el plan de Dios, un intento mundial, llegando a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y al mismo tiempo encontramos a Dios trabajando poderosamente con un mensaje también a toda tribu, pueblo y nación. Quiere decir que paralelo al intento del diablo, Dios también tiene la institución, su iglesia, el evangelio, predicándose a todo el mundo. Versículo 8: y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuál es la pretensión del diablo? La pretensión del diablo es que el mundo entero le adore. Pero ¿cómo hará eso el diablo? Vamos al versículo 16. Recuerda que al principio dijimos que Dios quiere justamente eso. Dios quiere que le rindamos nuestro corazón, que le adoremos, que nos sometamos a Él, solo que Él desea que lo hagamos voluntariamente. Al final, como el diablo no ha podido lograr el éxito total y rotundo y absoluto,
con todos aquellos que se resistan a hacerlo, dice la Biblia en el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Con qué propósito el diablo pone esa marca en la mano derecha y en la frente? Vamos a recapitular brevemente. La frente, que no es literal esto, de paso, aquí la frente no es literal, la mano no es literal, no estamos hablando de una marca literal, estamos hablando de un símbolo, de una representación. La frente representa la mente, el asiento de las emociones, el lóbulo frontal. Ustedes saben que el cerebro está formado por varios lóbulos. Aquí en la frente tenemos el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la parte del cerebro responsable de tomar las decisiones de orden moral, de orden espiritual. Lo que les estoy diciendo tiene que ver con los descubrimientos de la neurociencia justamente. Esta parte del cerebro es la responsable de tomar estos tipos de decisiones de orden moral, de la razón, de lo lógico. Y la mano en la Biblia es símbolo de acción. Entonces, ¿qué significa? Significa que lo que se produce aquí en la mente es responsable de las decisiones que finalmente se traducen en acción. Por eso es que el diablo intenta poner su marca en la frente de la gente. ¿Dónde? En la mente. Ahora, ¿de qué marca estamos hablando? Dios quiere también poner, dice la Biblia, su carácter en el corazón y en la mente de los creyentes. Entonces estamos hablando de que el diablo también quiere poner su carácter en la mente de los niños, jóvenes y adultos. ¿Cómo lo hace? A través de la educación. Tenemos un tremendo reto por delante. En este desenlace final de la historia está en juego el corazón y la mente de la juventud. Dios tiene un plan para salvar a la juventud y se llama la educación adventista, la educación cristiana. Mediante la siembra de los principios correctos, la siembra de los principios adecuados que rigen la vida, de los fundamentos de vida y eternidad. El diablo también tiene su propia agenda, su propia metodología y su propio currículum. ¿Cuál es el papel de la educación adventista hoy en este tiempo? ¿Cuál es el papel de nuestros docentes y profesores? Trabajar para colocar en la mente de esos niños y jóvenes los principios divinos. De manera que el carácter que se implante en la mente de esos niños sea el carácter de Dios y no el carácter del enemigo de las almas. Tiempo quizás nos hace falta para ahondar en un tema tan profundo, vital y determinante para nuestra fe. Pero baste por hoy decir, queridos amigos, hermanos, docentes, profesores, padres de familia, que tenemos un reto por delante. Sí importa qué educación recibe tu hijo, sí importa en qué institución estudia tu hijo. Y es tan importante como importante es su eternidad. Aquí no estamos diciendo que está en juego un tema académico, profesional. Está en juego la eternidad de ese muchacho. Y Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 13 nos muestra el plan de Dios y el plan de Satanás también para lograr su propósito. ¿De qué lado hemos de trabajar? Gloria a Dios, porque estamos trabajando del lado de Dios. Queridos amigos, hermanos, estamos viviendo las escenas finales de este mundo. Y como hemos dicho, lo que está en juego no es un futuro profesional, es la eternidad. ¿Cuál será nuestra respuesta a este tremendo reto y a este tremendo desafío? El papel de la educación adventista en el tiempo del fin tiene que ver con la salvación y la redención de nuestros hijos. Quiero en esta hora hacer una oración especial. Al término de esta semana maravillosa sobre educación, quiero orar por cada familia en este país, por cada miembro de la iglesia, por cada niño y joven que se educa en nuestras instituciones como fuera de ellas, porque Dios tiene un plan para esos niños y para esa familia. Que nos volvamos en mensajeros de esperanza, que nos volvamos en esos portadores de luz, de salvación para todos esos jóvenes. Y una oración para todos esos maestros que están al frente de batalla
Cristo Jesús viene pronto. Estamos llegando al desenlace final de esta historia y Cristo triunfará. El diablo será finalmente exterminado y a nosotros nos toca decidir de qué lado hemos de estar. Vamos a orar por esa decisión maravillosa que seguramente ya hemos tomado. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por esta semana linda y preciosa. Hemos aprendido tantas cosas a lo largo de cada tema, de cada día. Señor, hemos intentado hacer lo mejor posible al educar a nuestros hijos, en nuestras aulas también. Sin embargo, Dios, necesitamos ponernos a tus pies, el gran Maestro Divino, para que Él nos enseñe a hacer esta labor. Padre, pongo en tus manos preciosas de amor a cada familia de este país, a cada hogar, a cada pareja, a cada matrimonio, cada institución adventista, a cada docente, a cada administrador de cada colegio, de cada escuela. Y por supuesto, Señor, a todos esos niños que se sientan allí. Oh Dios, ayúdanos a prepararnos para que cuando tú vengas podamos estar listos para ir contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente estamos muy agradecidos con el pastor Joel Gutiérrez por esos mensajes tan inspiradores. También estamos agradecidos con todas nuestras amistades y nuestras familias adventistas que nos han acompañado durante toda la semana. Que Dios les bendiga grandemente. Ha sido un privilegio para la Asociación Adventista de Islas de la Bahía presentar este programa especial. Somos parte de la educación adventista, una educación integral donde trabajamos cuerpo, alma y mente. Y es nuestro privilegio poder servirle. Le animamos a que usted también pueda ser parte de ello. Que Dios pueda bendecirles y un feliz sábado para cada uno. Dios les bendiga.